Hola a todos, mi nombre es Marilena Pedraza, tutora par del aire respiratorio para el periodo 2022-1 y hoy vamos a hablar de las pruebas de función pulmonar, especialmente la espirometría. Bueno, hablando de los temas que vamos a tratar, volúmenes pulmonares, interpretación de espirometría, tanto obstructivo como restrictivo, y al final vamos a hablar un poco de la prueba de broncodilatador. Pasando a las referencias, el manual de espirometría es el que más les recomiendo, que saca la Asociación Latinoamericana de Tórax. La última edición está en la tercera de 2018 y está bastante completo si quieren darle una repasada de arriba a abajo de todo el tema de espirometría. Un poco de fisiología y este artículo de Mayo Clínica. Listo, empezamos. Vamos a iniciar definiendo las pruebas de función pulmonar, que estas hablan o vamos a tratar de medir cómo está inhalando y exhalando el paciente el aire y si éste es capaz de difundir o no al torrente sanguíneo. Es así que nosotros las dividimos en tres grandes grupos: las mecánicas, las de intercambio gaseoso y las de resistencia o pruebas de ejercicio. Dentro de las mecánicas, como vemos acá, se encuentra la espirometría, la más conocida de todos, la pletismografía. Para el intercambio gaseoso vamos a ver cómo se está dando no solo el intercambio por la membrana alveolo-capilar, sino también cómo estamos en términos de pH, de CO2, de presión arterial de O2, de CO2 y pues la oximetría de pulso y las pruebas de ejercicio cardiopulmonar, donde combinamos un componente cardíaco. Ahora, las recomendaciones básicas para estas: evitar fumar por lo menos 1 hora antes, evitar beber bebidas alcohólicas 4 horas antes, 30 minutos previos sin haber hecho un esfuerzo físico considerable, y evitar comidas pesadas al menos 2 horas antes de la prueba. Estas recomendaciones pues son básicas, especiales para la espirometría si queremos obtener un resultado óptimo. Bueno, ampliando las pruebas mecánicas, nos vamos a centrar ahora sí en la espirometría. Vamos a explicar cómo funciona esto. Esta es una de las pruebas antiguas que se hacía con un tanque de agua atado a una manguera. Y como vemos, este es un tambor que está sujetado o suspendido sobre el tanque de agua por medio de un sistema de poleas, que al final estaba atado a un lápiz. ¿Esto cómo funcionaba? El paciente exhalaba y eso movía el tambor y en su consecuencia el lápiz, y así se iban registrando los volúmenes que llegaba a mover este paciente. ¿Cuáles volúmenes estamos hablando y cuáles vamos a medir con la espirometría? El volumen estático, que son aquellos que simplemente está desplazando el paciente, ya sea en inspiración o expiración, y el volumen dinámico. El volumen dinámico, además de ser el volumen que está desplazando el paciente per se, este está en función del tiempo. ¿Cuánto volumen desplaza nuestro paciente? Por lo general, en función de segundos. Ambos los podemos medir por la espirometría, pero ahora vamos a ver específicamente cuáles volúmenes. Nos presentan primero el volumen tidal o el volumen corriente, como encontramos en algunos libros, de más o menos 0.5 litros o 500 mililitros. Este está determinado por el control central de la respiración. Eso quiere decir que cuando nosotros no estamos dándonos cuenta de que respiramos, ese es el volumen tidal que estamos manejando. El volumen cuando nosotros no somos conscientes de nuestra respiración. Sin embargo, cuando nos hacemos conscientes y decimos, bueno, vamos a tomar el mayor aire posible, estamos controlando nosotros la respiración y nos topamos ante el volumen de reserva inspiratorio, que va más o menos a 2.5 litros y depende de una máxima inspiración. Su contrario, pues cuando nosotros sacamos todo el aire que podemos. Eso quiere decir que estamos ante el volumen de reserva expiratorio. Como vemos, máxima inspiración. Sin embargo, no hemos vaciado nuestro pulmón. Todo el aire que podemos desplazar no vacía por completo nuestro pulmón. Es así que hablamos del volumen residual de 1.5 litros. Y una vez se termina, no habría aire en el pulmón. Sin embargo, ¿por qué pasa esto? Las vías aéreas más pequeñitas, al verse cada vez menos llenas de aire cuando estamos exhalando, van a colapsar y van a atrapar un poco de ese aire dentro de ellas. Y es así que siempre va a quedar otro poquito de airecito en el pulmón. Va a aumentar por lo general con la edad debido a los cambios en el componente elástico, pero siempre va a haber aire. Aquí ya terminamos lo que viene siendo los volúmenes. Vamos a analizar entonces el concepto de capacidad, que es la suma de dos o más volúmenes. Es aquí que podemos llegar a sumar el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratorio para hacer la capacidad inspiratoria de más o menos 3 litros. Y a su vez podemos sumar estos dos contrarios, que nos daría
la capacidad residual funcional. Hablando de un tema importante, vamos a ver cuál es la capacidad que nos habla de todo el aire que podemos llegar a movilizar cuando estamos haciendo una máxima inspiración y realizamos una máxima expiración. Todo esto es la capacidad vital de unos más o menos 4.5 litros. Una vez sumamos todos los volúmenes de nuestro pulmón, vamos a encontrarnos con la capacidad pulmonar total de más o menos 6 litros. Pero como les dije, la espirometría va a mover solo el aire que está desplazando el paciente. Eso quiere decir que el aire que se queda en el pulmón nosotros no lo podemos medir. Es así que no vamos a poder medir ni la capacidad residual funcional, pues suma el volumen residual. Todo lo que sume el volumen residual, ya sea la capacidad residual funcional o incluso la capacidad pulmonar total, esa no la va a medir la espirometría. No tenemos ni idea de cómo calcularla utilizando el espirómetro. Sí existen otras pruebas como la pletismografía que nos puede llegar a medir todo el volumen residual y así poder sacar estos cálculos. Sin embargo, pues eso no hace parte de esta charla. Pero para que sepan que sí podemos llegar a medir el volumen residual, pero pues no con la espirometría. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver graficado? Encontramos que se excluye el volumen residual, todas las capacidades que puede llegar a sumar este volumen y vamos a ver la capacidad vital, eso quiere decir ambos volúmenes de reserva, inspiratorio y expiratorio y el volumen corriente que maneja el paciente. Estos por parte de los volúmenes estáticos. Sin embargo, vemos acá la graficación de los volúmenes dinámicos. Es así que sumamos el factor tiempo, especialmente en segundos en su mayoría. ¿Qué vamos a medir acá? La capacidad vital forzada, y esto es importante de los volúmenes dinámicos. Es acá que nosotros requerimos del esfuerzo del paciente para poder medirlos. Vamos a ver que la capacidad vital forzada se compone del mismo componente, sin embargo, pues más el esfuerzo del paciente. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que acá hacemos un inciso para hablar un poco de él, pues es uno de los mayores indicadores de obstrucción. Eso quiere decir que si nosotros obtenemos más resistencia para la salida de ese aire, pues vamos a ver menos aire expirado. Y es acá que le sumamos el componente de el tiempo y medimos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El flujo expiratorio entre el 25 y el 75% de la capacidad vital nos va a hablar de un daño temprano a la vía aérea pequeño, de bajo diámetro, eso quiere decir menor a 2 milímetros. Sin embargo, nosotros como médicos generales no los llegamos a utilizar tanto. ¿Para qué de estos valores que sí o sí utilizamos? La capacidad vital forzada y el BEF1. Tanto así que nosotros realizamos una relación. ¿En qué se compone esta relación? Eso quiere decir que más o menos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es un 80% de toda la capacidad vital forzada de la persona a la que se está sometiendo a la prueba. Entonces vamos a expirar en el primer segundo un 80% de la capacidad vital forzada. Si esto no pasa, estamos hablando por lo general de un patrón obstructivo, con sus variantes que ya vamos a ver, pero esto, tanto la relación BEF1 con la capacidad vital forzada como el BEF simplemente son un buen indicador de obstrucción de la vía aérea. Hablando un poco del procedimiento y como tal de la prueba, vamos a toparnos con las indicaciones. ¿Para qué lo utilizamos? Para el diagnóstico principalmente de las patologías obstructivas. La espirometría es el gold estándar para medir la obstrucción y diagnosticarla en estos pacientes, especialmente digamos en patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC. Para la supervisión, especialmente del asma, llevar el seguimiento, cómo va evolucionando el paciente, y salud pública, que esto va más relacionado al impacto de aquellas medidas ambientales, de la calidad del aire, asbestosis, etc. Para las contraindicaciones vamos a centrarnos especialmente en la edad. ¿Por qué? Porque se dice que la espirometría no se puede realizar a menores de 5 años y aquí es más debido a un problema técnico. ¿Por qué? Porque esta es una prueba bastante difícil de aplicar. Que el paciente siga a cabalidad todos los pasos es bastante complicado. Que haga una inspiración máxima o una expiración máxima y que esta prueba se repita 3 veces más o menos, pues es complicado para estos niños tan pequeños. Incluso se dice que para menores de 7 años, pues igual tenemos unas dudas de cómo poder llegar a aplicar la prueba a cabalidad y que se dé correctamente.
también la debilidad, el cansancio, la insuficiencia respiratoria y en general todas aquellas patologías que deban atenderse primero antes de realizar una prueba. ¿De qué va a depender de que los resultados se den de una manera u otra? Del calibre bronquial que presente el paciente, si están inflamados, si ha tomado medicamentos, etc. También el componente elástico de los pulmones y de la caja torácica del paciente. No es lo mismo que el paciente tenga un pectum excavatum, es decir, que el esternón esté hacia adentro o que tenga alguna deformidad y vayamos a aplicar la prueba en estos pacientes. Y además, pues la calidad de los músculos respiratorios, cómo están funcionando, si hay una, digamos, alguna malformación o algo que haya pasado con el nervio frénico, que no podamos expandir bien el tórax, esto también influye. De aquí vamos a ver que la prueba se debe repetir mínimo 3 veces, pues necesitamos 3 pruebas o curvas espirométricas para poder diagnosticar al paciente y además necesitamos que sean máximo 8 veces. Después de esta la prueba no va a ser útil, pues las curvas van a cambiar debido al cansancio, la debilidad, etc. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? El paciente introduce el dispositivo o la boquilla por la boca, las expiraciones se realizan por la boca, se tapa la nariz del paciente por lo general y vamos a medir primero el volumen corriente. Eso quiere decir que va a realizar 3 inspiraciones e inspiraciones con calma, con tranquilidad y luego va a proceder a realizar una inspiración máxima y luego una expiración máxima. Esto nos va a arrojar los resultados. ¿Qué resultados vamos a ver? Y vamos a medir primero las curvas espirométricas. Bueno, estas son las curvas. Curva volumen-tiempo y curva flujo-volumen. Siempre nos van a dar estas dos curvas. Es aquí que nosotros podemos analizar la curva volumen-tiempo con los valores que ya conocemos, el BEF1 y la capacidad vital forzada. Pero nos topamos con el volumen expiratorio forzado en 6 segundos. Esto se utiliza como un símil o como un reemplazo de la capacidad vital forzada y el ejemplo más utilizado para cuando hacemos este reemplazo es cuando estamos ante un paciente de mayor edad, pues ellos se demoran mucho más en realizar el esfuerzo expiratorio y es decir, en alcanzar la capacidad vital forzada. Y para aliviar pues esta carga utilizamos este valor como reemplazo. Eso como un pequeño detalle. Analizando ahora la morfología de toda la curva, vemos que esta se tiende a transformar en una meseta. La meseta debe tener ciertas especificaciones. La primera, su duración. Para una persona mayor de 10 años, esta debe tener una duración de más de 6 segundos, mayor o igual a 6 segundos. Si estamos ante una de menos de 10 años, esta puede durar al menos 3 segundos. Eso por el lado de la duración de la curva. Ahora, nos vamos a ir al final de la curva para analizar la segunda condición. Esta es que debe haber una variación de menos de 25 mililitros de aire para que esta sea aceptable. Acá encontramos dos términos, aceptabilidad y repetibilidad, que ya vamos a ahondar un poco más en ellos. Pero primero vamos a ver un poco de la curva flujo-volumen. Esta va a estar graficada con la expiración en valores positivos de Y la inspiración en valores negativos de Y. También encontramos la capacidad vital forzada y también, como siempre, encontramos un nuevo término. Este nuevo término es el flujo máximo alcanzado con el máximo de esfuerzo. Como les decía, si encontramos una persona que, por ejemplo, llega a la prueba mucho más cansada, vamos a ver que el flujo máximo de aire que podría alcanzar se va a ver disminuido. Pero debido a que está haciendo un poco menos de esfuerzo y hay menos resistencia en la vía aérea, podría llegar a sacar más aire. Eso quiere decir que va a aumentar el BEF1, pero va a disminuir el flujo máximo de aire alcanzado con el máximo de esfuerzo, va a disminuir el PEF. Cuando se presenta una persona cansada, disminuye el PEF, pero aumenta el BEF1. El PEF podría entonces verse disminuido cuando una persona llega a la consulta y ha realizado un esfuerzo previo, es decir, venía haciendo ejercicio o viene agitado, pues el esfuerzo que podría hacer se ve disminuido y a su vez el valor. Bueno, habiendo analizado ambas curvas, vamos a ver qué representa aquí la aceptabilidad y la repetibilidad.
Para que una prueba de espirometría sea aceptable debemos contar con al menos 3 maniobras aceptables y repetibles. Por eso mismo les dice que la prueba se puede realizar como mínimo 3 veces, porque debemos obtener estas 3 curvas. Iniciando por el concepto de aceptabilidad, vamos a definir qué es una curva aceptable. Que la maniobra esté libre de artefactos, que ya vamos a ver cuáles son, y que tenga un buen inicio y un buen final. Como todo en medicina, tiene números o está medido. ¿Cómo vamos a medir un buen inicio? Este tiene que tener un flujo máximo expiratorio alcanzado en al menos 0.12 segundos, que nuestro pico esté antes de los 0.12 segundos. Y ahora que un volumen extrapolado sea menor al 0.5% de la capacidad vital forzada o menor a 0.5 a 0.15 litros, como vemos acá. ¿Qué quiere decir esto? El volumen extrapolado es aquella porción de aire que expira el paciente antes de que la máquina pueda medirlo. Ese debe ser menor a estos valores para que la prueba tenga un buen inicio. Ahora, un buen final la vamos a medir sí o sí en nuestra curva volumen-tiempo. Y aquí entra lo que les hablaba de una buena duración de la meseta y una variación de menos de 25 mililitros de aire al final del último segundo. Con eso vamos a definir un buen final. Si cumplimos sin artefactos, un buen inicio y un buen final, tenemos una curva aceptable. De esas deben haber 3. Vamos a pasar a ver cuáles son los artefactos de lo que les he estado hablando. Bueno, aquí encontramos unos cuantos de esos artefactos. Primero, la tos durante el primer segundo, que se ve como escalones y variaciones en el flujo. Además, el cierre glótico, que se presenta como una meseta totalmente plana y una caída abrupta del flujo. Esfuerzos variables, eso quiere decir que nuestro paciente inicie con todas las ganas del mundo y luego baje y luego retome y luego baje y luego retome, que se van a ver diferentes graficaciones y esfuerzos variables o que no van a cumplir con los criterios de aceptabilidad. Y además encontramos las aspiraciones o exhalaciones dobles o repetidas, eso quiere decir que vuelve y sube la curva, pues como vimos en los valores positivos de Y. Hablando de otras curvas que podemos llegar a presenciar, encontramos la joroba del joven, que es normal en adultos y en niños, como por ejemplo cuando les estamos haciendo la prueba para ver si tienen o no asma, nos vamos a topar con una pequeña elevación durante la expiración que va a ser normal, no hay que asustarnos. Además, el asa aplanada, que es bastante común si estamos ante disfunciones laringeas, parálisis de las cuerdas vocales o obstrucción de las vías aéreas de bajo calibre, y pues más común en adultos o quienes hayan tenido las intervenciones de la vía aérea, como una intubación orotraqueal, que son causa de trauma y daño a los nervios laringeos recurrentes. Hablando de repetibilidad, nos encontramos que la diferencia entre los mayores valores de la capacidad vital forzada o de el BEF1 debe ser menor a 150 mililitros. Es acá que encontramos dos ejemplos. Primero que nada debemos ya haber tenido una curva aceptable. Cuando ya tenemos las 3 maniobras aceptables, vamos a ver si estas son repetibles. Es decir, vamos a ver que sea menor a 150 mililitros su diferencia. Iniciando por acá, por la capacidad vital forzada, encontramos que la mayor o la mejor prueba fue de 5.11 litros, menos la siguiente mejor, que es de 5.09. Eso nos da una diferencia de 0.02, es decir, de 20 mililitros, y está dentro del rango. Ahora, haciendo el mismo ejercicio con el BEF1, vamos a encontrar que la diferencia entre 4.11 y 4.04 es de 0.7. Y es aquí que vamos a tener una curva tanto aceptable como repetible. Ahora, otro ejemplo. Hablando sobre curvas aceptables, tenemos otra vez esta, ya habiendo verificado las variables de buen inicio, buen final y sin artefactos, vamos a ver los valores. Aquí la mayor prueba es de 5.30 litros y la siguiente mejor es de 4.85 litros. Eso nos da una diferencia para la capacidad vital forzada de 0.35 litros, que se sobrepasa de los 150 mililitros. Por ese lado ya esta curva no vendría siendo repetible. Ahora pasando al BEF1 para volverlo a comprobar, vamos a ver que
La mayor prueba es de 4.27 y la siguiente es de 3.92, lo que nos daría una diferencia de 0.45, que igualmente se sobrepasa. Encontramos dos ejemplos, una que es aceptable y repetible y otra que es aceptable pero no repetible. Eso se puede dar. Una vez tomada la prueba y viendo que es aceptable y repetible, vamos a pasar a cómo la interpretamos. Acá les traigo un reporte espirométrico que se ve con estos componentes: datos del paciente, los resultados expresados en nuestra tabla y las curvas. Regresándonos a los datos del paciente, me gustaría resaltar tres, que es la edad, el sexo y la estatura. Con respecto a la estatura, vamos a ver que no es lo mismo una persona de 2 metros comparada con una persona de 1,65. Este es el principal factor determinante del tamaño de los pulmones y puede variar de persona a persona. Respecto al sexo, se dice que las mujeres tienen un tamaño pulmonar un 30% menor que los hombres, independientemente de su talla y su estatura y si tienen la misma edad. Las mujeres tienen pulmones más pequeños. Y respecto a la edad del paciente, vamos a ver que el componente elástico disminuye y esto se va a reflejar a su vez en los valores espirométricos, que van a tender siempre hacia la baja a medida que aumenta la edad. Con respecto a los resultados, me gustaría que nos percatáramos en el pre o el predeterminado o el predicho, como se ve acá. Y este es un componente que nos van a aparecer en estas tablas y vamos a analizar qué significa o qué es. El predicho es entonces el valor ideal que debería tener la capacidad vital forzada y el BEF1 en una persona según su edad, su sexo y su estatura. Aquí, tomando el ejemplo de un hombre de 39 años y de 1.82 metros, vemos que el mejor valor que hizo una persona con sus características sería de 5.51 litros. Respecto a este, él, después de haber realizado cada una de sus pruebas, hizo un valor de 5.11 litros. Eso quiere decir que de este hizo un 93%. ¿Cómo vamos a saber si este valor es correcto o está dentro de rangos de normalidad? Vamos a empezar a clasificar nuestra espirometría en 4 grandes patrones: si es normal o si está dentro del espectro de lo patológico, es decir, obstructivo, restrictivo y mixto, que es una combinación de estos dos. ¿Qué valores nos van a determinar la normalidad? Tanto para la capacidad vital forzada como para el BEF1 debe ser mayor al 80%. Y para la relación de ambos debe ser de un 70%. Aquí, cuando estos valores se alteran, vamos a empezar a clasificar. Analizando primero los valores de la obstrucción, encontramos que se van a ver disminuidos los volúmenes dinámicos. ¿Por qué? Porque el aire sale con menor velocidad. Hay algo que le impide salir, ya sea por mocos o asma, disminución del calibre bronquial, etc. Encontramos un patrón obstructivo. Disminuye el BEF1 y su relación. En un patrón restrictivo, en contraste, vamos a ver que la capacidad vital forzada es la más disminuida, pues están disminuyendo los volúmenes estáticos. No vamos a meter tanto aire al pulmón. Además, también se puede ver disminuido el BEF1, pero hay que tener en cuenta de que la relación va a ser normal, pues ambos están disminuidos en proporción. Y además de que el BEF1 no determina tanto por la velocidad, sino porque el aire inspirado va a ser muchísimo menor, en tanto estamos metiendo menos aire al pulmón. El mixto es que se van a ver combinadas ambas patologías, pero el BEF1 va a ser el más afectado. Y encontramos igualmente disminuida la relación. ¿Cómo vamos a clasificarlo una vez tenemos que es un patrón obstructivo, restrictivo o mixto? Vamos a ver la severidad del cuadro. La severidad del cuadro se va a medir por cada lado con diferentes parámetros. Para la obstrucción vamos a medir la severidad con el BEF1, partiendo de un leve hasta un muy grave. La obstrucción leve va de 70 a 100%, una moderada de 60 a 69, moderado a grave de 50 a 59, grave desde 35 a 49 y muy grave menor a 35. Por otro lado, y para hacer una acotación en la restricción, vamos a ver que en la restricción debemos medir todo el volumen pulmonar, por si estamos metiendo menos aire al pulmón. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificarla como sugestiva a restricción, pues recordemos que la espirometría es el gol estándar para diagnosticar y medir la obstrucción.
pero no la restricción. Por lo tanto, si nos llega con una capacidad vital forzada disminuida, un BEF1 disminuido, pero una relación BEF1, capacidad vital forzada normal, esta debemos clasificarla como una sugestiva a restricción. Y respecto a su severidad, vamos a mirarla por la capacidad vital forzada, que es la distintiva que se va a disminuir acá, partiendo de un 79 a un 70% para una leve, una moderada de 69 a 60%, una moderada grave de 59 a 50, grave de 40 a 35 y menor a 35 muy grave. Ahora bien, ya explicamos cómo se van a ver los valores. Ya tenemos analizados los datos del paciente, cómo se van a ver los valores y nos falta, por un lado, cómo se van a ver las curvas. Analizando primero la obstrucción, vamos a ver que esta depende de dónde esté localizada. Vamos a ver, ya sea tanto la inspiración como la expiración, la alteración de toda la curva. Iniciando por el patrón más común, vamos a ver que la expiración es la que se va a ver afectada si encontramos afectación de la vía aérea inferior. Sin embargo, si encontramos una afectación en la inspiración, vamos a ver afectadas las vías aéreas superiores. Por otro lado, lo que viene siendo, por ejemplo, una obstrucción fija nos va a alterar ambas curvas. Por ejemplo, una parálisis total de ambas cuerdas vocales podría llegar a alterarnos, pues es un paso fijo que se encuentra ahí y va a restringir tanto la entrada como la salida de aire. Hablando de lo que viene siendo el patrón restrictivo, se divide en lo que viene siendo una enfermedad parenquimatosa y una extraparenquimatosa. Una parenquimatosa podría ser una neumoconiosis, una asbestosis, una fibrosis pulmonar, etc. Respecto a las extraparenquimatosas, vienen siendo alteraciones de la pared torácica, esquistoescoliosis, también alteraciones neuromusculares como Guillain-Barré, etc. Estas adquieren una forma alargada independientemente de si es extra o parenquimatosa. Pues lo que vemos es que no hay una alteración del flujo. Estos siguen estando normales. Sin embargo, si hay una reducción en la capacidad vital forzada, es decir, que vamos a reducir esta distancia y adquiere una forma descrita en algunos libros como sombrero de bruja. Simplemente es que está alargada. Así podríamos llegar a diferenciar si estamos ante un patrón obstructivo o uno restrictivo respecto a las curvas espirométricas. Por ese lado, la interpretación. Ahora bien, pasando, nada de esto está completo sin ejemplos y es aquí que vamos a ver estos tres. Iniciando por este, encontramos las tres maniobras que se tomaron y nos vamos a dirigir a la mejor lograda. Analizando primero la capacidad vital forzada, vemos que esta se encuentra disminuida, menor a un 80% en un 64.6. Eso ya nos va sugiriendo un patrón restrictivo. Sin embargo, miramos acá el B1, que también se encuentra disminuido en un 66.9%, igual inferior al 80%, pero la relación se encuentra normal, están disminuidos proporcionalmente. Es aquí que esta espirometría sería sugestiva a restricción. Clasificándola, vamos a utilizar la capacidad vital forzada, que se encuentra en 64.6, lo que nos da para un moderado grave. Pasando a este siguiente ejemplo, vamos a encontrar de nuevo las tres maniobras y nos dirigimos a la mejor lograda. Analizando la capacidad vital forzada, se encuentra disminuida, menor a un 80%, el BEF1 también, pero sin embargo la relación se encuentra disminuida. Todos los valores están disminuidos, tanto la capacidad vital forzada como el BEF1, como su relación. Cuando todo está disminuido, este es un patrón mixto. Es sugestivo a un patrón mixto. Ahora, pasando a este último ejemplo, como vemos es diferente, y para percatarnos, hay algunas espirometrías que solo nos van a reportar de las tres maniobras la mejor lograda, y es aquí la que vamos a analizar.
La capacidad vital forzada para esta se encuentra en un 81%. Eso quiere decir que está normal. Para el BEF1 en un 38%. Está bastante disminuida. Y si hacemos la relación entre estos dos, encontramos que se encuentra en 48. Si estos dos están disminuidos, pero la capacidad vital forzada no, nos encontramos ante un patrón obstructivo. Y en este caso lo clasificamos con el BEF1, y es decir que es grave, pues se encuentra en un 38%. Ahora, vemos que esta espirometría sí es un poco diferente. Incluye el factor pre y post. Acá de que estamos hablando de la prueba de broncodilatador, que nos va a determinar si esta es una obstrucción reversible o no. Bueno, la prueba de broncodilatador, ¿en qué consiste? Vamos a administrar de 200 a 400 picogramos de salbutamol, es decir, un beta adrenérgico selectivo, y vamos a esperar de 20 a 30 minutos para que se dé su respuesta. Aquí vamos a volver a realizar toda la prueba. ¿Qué consideramos que es una prueba de broncodilatación positiva? Esperamos que se registre la respuesta que tendría el 95% de la población. ¿Y cuál es esta? Ante la administración del broncodilatador, esperamos que aumente 200 mililitros o haya un cambio mayor al 12%, ya sea en el BEF1 o la capacidad vital forzada. Tienen que estar ambos criterios, tanto los 200 mililitros como un cambio del 12%, pero puede ser en cualquiera de las dos o en ambas. Si esto no pasa, estamos ante una prueba de broncodilatador negativa, lo que nos sugiere que la obstrucción que se encuentra no es reversible, y por lo general nos sugiere una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC, y ahí pasaríamos a hacer todo el estudio y graduar la gravedad del EPOC ante la que nos encontramos. Además, encontramos otro patrón. Si esta sí cumple los criterios, es decir, prueba de broncodilatador positiva, pero sigue habiendo obstrucción, eso quiere decir que el BEF1 siga por debajo del 80%, a pesar de que sí hubo broncodilatación positiva, podríamos estar ante un síndrome de superposición. Eso quiere decir una persona que tenga tanto asma como EPOC. O podríamos estar con las patologías separadas. Igualmente, si esta mejora y también normaliza la obstrucción, estamos ante la hiperactividad bronquial y nos sugiere más hacia un cuadro de asma en estos pacientes. Es así que regresamos al ejemplo. Aquí podemos iniciar por la capacidad vital forzada o por el BEF1, pero en lo personal yo prefiero iniciar por el BEF1 porque pues puedo de una vez mirar si se dio o no la obstrucción. Entonces, voy a mirar el BEF1. Hay un cambio de 0,92 a 1,3 litros. Esto nos da un cambio de más o menos 0,10 aproximadamente. Es aquí que nosotros no cumplimos el criterio de los 200 mililitros. Como tienen que estar ambos, podemos dejar de ver el BEF1 y analizar la capacidad vital forzada. Aquí encontramos que hay un cambio de 2,58 a 2,85. Eso sí nos da un cambio de más de 200 mililitros. Pero vamos a ver el porcentaje. El porcentaje de cambio es de un 11%. No nos alcanza a cubrir lo que viene siendo ambos criterios. Por lo tanto, ni en la capacidad vital forzada ni en el BEF1 se dieron los criterios para decir que hay una prueba de broncodilatador positiva, por lo que la clasificamos como una obstrucción grave no reversible. Y lo más probable es que estemos ante un cuadro de EPOC. Por último, este ejemplo que también les traigo, como ya sabemos, iniciamos por la prueba pre-broncodilatador, mirando la mejor maniobra de las tres obtenidas, y por la capacidad vital forzada. Aquí, esta tiene un 90% del predicho, es decir, que está normal. Pasando al BEF1 o el BEF1 está en 79%, a un punto de estar normal, pero pues esto no le quita lo disminuido. Si hacemos la relación de ambas, están en un 65%. Aquí vemos que estos dos valores están disminuidos, exceptuando la capacidad vital forzada, lo que nos da un patrón obstructivo. Ante un patrón obstructivo lo clasificamos con el BEF1
y este nos da en un patrón obstructivo leve, pues se encuentra entre 70 y 100. Habiendo ya clasificado o sospechado la obstrucción, vamos a hacer la prueba de broncodilatador. Como ya sabemos, pues a mí me gusta iniciar por el BEF1, vamos a mirarlo. Hay un cambio en litros de 0.55 litros y en porcentaje de un 27%. Con del BEF1, que se cumplen ambos criterios, es decir, más de 200 mililitros, y un cambio mayor al 12%, decimos que es positiva para la prueba de broncodilatador y podemos decir que es una obstrucción leve que resuelve ante la prueba de broncodilatador, es decir, que probablemente nos encontramos con un paciente con asma. Bueno, pues hasta aquí ya sería todo por la espirometría. Como ya saben, cualquier cosa, cualquier duda que les surja, no duden en preguntarme. Yo estoy acá para lo que necesiten, también en los comentarios. Y nada, eso es todo. Nos vemos en otra tutoría.